César Gutiérrez Priego, que tengo vía satélite. Abrazo, querido César, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. Muy bien, mi querido Manuel. Ahora sí que no se me olvida porque es cumpleaños de un amigo, entonces lo conocemos como el Día de las Mulas, por eso es el 5 de septiembre. Mi querido César, te abrazo a la distancia y preguntarte, de repente no te parece que esto de ni huevones, ni rateros, ni pendejos es un símil que necesitaba la oposición como hoy lo tiene la dogmática 4T a través de los principios de no robar, no mentir, no traicionar? Yo lo veo como una especie de contraste, de antítesis, pero ¿cuál es tu perspectiva después de lo que sucedió este fin de semana? Mira, por eso yo llamo a la columna que el PRI, el PAN y el PRD son rateros, ¿no? ¿Y por qué les digo rateros? Porque lo que tratan de robarse es la forma de campaña que utilizó Morena en su momento con el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como bien lo dices tú, yo lo veo también como tratar de tener un lema que la gente pueda estar utilizando. El problema es que le salió el tiro por la culata, ¿no? Porque los internautas dijeron, mira, parece que está pasando lista con los presidentes de los partidos, ¿no? Y obviamente pues, sería un debate simpático, sabroso, pero tenemos que recordar que no tienen ideología propia. Estamos hablando de que supuestamente buscaron a una mujer que se autodenomina indígena sin ser indígena, que se llama de izquierda trotskista sin ser de izquierda, que se llama apartidista, pero quiere utilizar la misma estrategia de seguridad de Felipe Calderón y de Genaro García Luna. Esa es Xochitl Gálvez, la que le quiere quitar los apoyos a los adultos mayores y a los jóvenes estudiantes. Entonces, por eso les llamo, ¿no? En la columna rateros, haciendo referencia incluso a lo que mencionan. Y la verdad es que bastante decepcionante, creo que muy poca gente se quisieron en su momento robar lo que fue el movimiento de Yo Defiendo al INE, incluso como que los colores trataron de utilizarlos, pero simple y sencillamente no les funcionó. El gobierno de la Ciudad de México habla de 4,000 personas, algunos medios internacionales hablaban de entre 8,000 y 9,000 personas, algunos mencionó 10,000 personas. Suponiendo sin conceder que fueran 10,000 personas, quedaron muy abajo de las expectativas de lo que ellos estaban buscando, porque yo sí creo que en cuanto se designe quién va a ser la candidata o el candidato el movimiento de la 4T, que lo sabremos el día de mañana, más o menos a estas horas, pues obviamente creo que habrá una respuesta muchísimo mayor, ¿no? Entonces hago ese análisis y esa similitud en la columna y que le pido a la gente que pase a leerla, ¿no? Somos los segundos más leídos de La Silla Rota, entonces, bueno, para que seamos los primeros. César, me da la impresión también de que todo esto sucedió de manera insuscitada. Entre otras cosas, por uno de los referentes del viejo periodismo, si es que se le puede llamar periodismo, a lo que practica hasta el día de hoy Joaquín López Dóriga. Justamente los internautas, los usuarios de redes sociales de los que tú haces mención, sacaron una edición extraordinaria de video en donde en cuestión de qué será 2 meses, Joaquín López Dóriga cambia abruptamente de opinión sobre la figura de Xochitl Gálvez, pero pues mejor veamos el video. Es una payasada de esta Xochitl Gálvez encadenarse a la mesa de la presidencia, a la silla de la presidencia de la Cámara de Senadores. Es el protagonismo llevado al extremo, es una payasada. ¿Para qué es? Porque ella está en campaña, porque quiere ser candidata del PAN al gobierno de la Ciudad de México. Lo que pasa es que el PAN no lo ha tomado en cuenta para ello. Por eso insiste, por eso vestirse como el dragón y como... ¿Qué personaje se disfrazó este personaje de los niños? Este verde y morado. ¿No? Barney, sí, disfrazarse de Barney. Así fue a una sesión de la Cámara de Senadores. Bueno, el protagonismo y el ridículo. Mucho a Xochitl Gálvez que haya aceptado venir hoy. Querida Xochitl, ¿cómo estás? Pues, apenas hace unas semanas ¿Qué tal? hablábamos de que empezábamos esta posible aventura y acabó en una realidad. En una realidad, Xochitl, que donde lo que... Primero, yo soy de los que decían hace 3 meses que no había oposición. Sí, ¿por qué? Porque hace 3 meses no había un liderazgo competitivo. Y lo estuve diciendo.
tal cual. ¿Qué ocurrió? Que Xóchitl con su estilo, pero el presidente con el suyo, se encargó de crear a quien yo he calificado la más formidable candidata presidencial desde los tiempos de Vicente Fox, que acabó con el PRI gobierno en los pinos. No me ayudes, primo hermano. Querido César, de por sí ya la contradicción es deliciosa entre los cambios de opinión abruptos de López Dóriga, pero esta comparación, pues yo creo que le da en la torre a la propia Xóchitl Gálvez. No he visto un perfil de este estilo desde hace 23 años con Vicente Fox Quesada. Uy, ¿qué opinas? Mira, yo incluso le dediqué por ahí un tuit donde digo y explico, ¿no? Que este es el verdadero López Dóriga, el que era lector de boletines, el que siempre ha estado al servicio del poder, ¿no? En este caso del poder empresarial, y que pues esta persona puede crearte una narrativa de un momento a otro. Recibió la orden de que tenía que ser Xóchitl Gálvez, entonces reculó, cambió la ideología y ahora para él es la mejor candidata. Recordemos, les puede gustar o no les puede gustar. El mejor candidato que ha existido a la presidencia de la República es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el que ha ganado en los tiempos modernos de México con el porcentaje más alto y la diferencia más alta en cualquier elección presidencial, y ahí están los datos. Obviamente, pues, si lo comparamos con los años 70, 60, 50 del PRI, pues hubo elecciones en que el PRI iba solo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí podríamos hablar hasta de un 100%. Pero la realidad es que te demuestra cómo esta persona toda la vida fue un lector de boletines, es una persona que toda la vida se prestó para hacerle el juego a un grupo en el poder o un grupo empresarial, y que ahora, pues obviamente, después de las críticas que hace abiertamente, pues tiene que tragar sapos. Y aparte creó toda una escuela de chayoteros, de periodistas chayoteros, que son igual que él, son servilistas con el poder. Y por eso no tienen cabida en la Cuarta Transformación, por eso están molestos. Recordemos que incluso él sale de Televisa desde el sexenio pasado. ¿Por qué? Porque él quiso extorsionar por medio de su esposa y de su abogado a la mujer más poderosa de América Latina, ¿no? Entonces, que no se nos olvide quién es este personaje, que simple y sencillamente, bueno, pues el haber sabido leer boletines para venderse como tal, pues obviamente hoy demuestra lo que toda la vida ha sido, tragar sapos. ¿Por qué? Porque le dieron la orden de que ahora es Xóchitl Gálvez. Entonces ahora Xóchitl Gálvez se convirtió en un fenómeno, pero en un fenómeno que si tú ves lo que es Vicente Fox el día de hoy, pues creo que nos están dando un aviso y nos puede ayudar muchísimo para que eviten cometer un error las personas que nos ven y no vayan a votar por una candidata con estas muy malas cualidades. A veces es difícil identificar de un buen consejo a de una advertencia. Ahora te pregunto en contraparte, tú ya lo adelantabas, estamos aproximadamente a 24 horas de conocer el resultado, pero de este lado. Y curiosamente Xóchitl y el bando opositor acusa de que el proceso interno de Morena se trata de un simulacro, de una simulación, de un asunto falsario, apócrifo, de un asunto estafador, porque todo lo va a decidir el presidente López Obrador. Sí, son los mismos que terminaron declinando por la propia Xóchitl Gálvez, eliminando cualquier rastro de una competencia legítima dentro del proceso interno de la oposición, que al final no hubo tal, se imprimió boletas a lo tonto, falleciendo algunos árboles, ¿no? En su cruzada para poder legitimar. Se gastaron 20 millones de pesos, mi querido Manuel, para una elección que nunca se llevó a cabo. Sí, porque les daba miedo que les pudiera ganar Beatriz Paredes, ¿no? Así de fuerte la candidata. Híjole. Oye, bueno, igual como el papel lo pone a Kimberly Clark, no creo que les haya dolido tanto. Habría que ver si fue papel de baño o de otra índole. Pero fíjate, los mismos que hablan de que el INE no se toca, que se tienen que respetar los procedimientos, son los mismos que no lo respetaron. ¿Por qué? Porque incluso el mismo Lorenzo Córdoba salió a decir, es que esto es una simulación, registraron el proceso como tal, hay 3 partidos que participaron. En primer lugar, hubo muchísima gente que quiso participar y no les dieron la oportunidad. ¿Por qué? Yo conozco una asociación nacional de policías, bueno, hay diferentes asociaciones, pero ellos pusieron a un candidato.
que cumplían con las características de los 150,000 votos y no les dieron oportunidad de participar. Yo incluso me los he tratado de jalar para que vengan de este lado con Morena, y hemos estado en pláticas por ahí, porque creo que es un activo muy importante también, todas aquellas personas que tienen conocimientos en la seguridad pública. Todo el mundo sabe que yo pertenezco al gremio militar, que tengo mucho cariño y que tengo mucho respeto, pero también entiendo que ellos no tendrían que estar haciendo funciones de seguridad pública y que algunos buenos policías, porque sí hay muchos buenos policías, pues podrían ser utilizados. Pero cuando tú te das cuenta, mi querido Manuel, de que hacen simulaciones de este estilo para que el mismo Lorenzo Córdoba, que les aplaudía a todos, saliera a criticar el proceso, pues desde ahí te das cuenta que todo está mal. Tenían la oportunidad perfecta de que la sociedad civil se sumara a lo que era su movimiento, y con todo y que era perfecto, le dieron en la torre. Entonces, por no decir en la madre, mi querido Manuel. Correcto. ¿Qué opinas del proceso interno de Morena, César? ¿Simulación o realmente sí existe una competencia legítima? Ahí veo a nuestro primo hermano, Marcelo Ebrard, yendo al World Trade Center, ¿no? Inspeccionando él personalmente, abriendo las boletas, sáquense de aquí, ¿no? A ver si no le están haciendo fraude, corroborando, ¿no? Sus propios datos. ¿Qué opinas? Mira, mi querido Manuel, yo creo, y incluso lo menciono en la misma columna, yo creo que no va a ganar Marcelo Ebrard, pero creo que es un activo importante en la cuarta transformación. Creo que no se va a ir del movimiento, pero va a tratar de vender caro su amor, porque es un político que tiene mucho colmillo, tiene estructura. Desafortunadamente no prendió su campaña. Creo que las personas que lo estaban asesorando no supieron ni tuvieron la capacidad de poder transmitir eso para con la gente. Me doy cuenta, ¿no?, que la soberbia a lo mejor les ganó, porque es como si a mí me quisieran poner a bailar, te lo juro que lo hago igual o peor que el canciller, ¿no? Y hay pequeños detalles donde hay que entender que a él siempre conectó más con la gente cuando habla con seriedad, cuando habla de forma propia. Y a mí en lo personal, lo que fue su campaña, yo esperaba propuestas de seguridad importantes, porque la verdad es que Marcelo sabe de seguridad y sabe mucho. Y cuando escucha su famoso Plan Ángel, la verdad es que creo que se fueron a la simple y no supieron cómo llevarlo a cabo. Tú sabes que en lo personal yo tengo mi preferencia electoral por la candidata y por uno de los candidatos, y que yo creo que la lucha y la pelea va a seguir con ellos. La cuestión viene aquí respecto a la pregunta y sin rehuirla. Todos dicen que va a ser la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, si es la doctora Claudia Sheinbaum, van a decir, ya ven, se los dijimos, es una simulación y lo único que hicieron fue el dedazo del presidente. Pero si no es la doctora Claudia Sheinbaum y por ahí llegase a ser Adán Augusto o el mismo Marcelo Ebrard, o por qué no, incluso hasta Noroña, no menciono a los otros dos porque realmente a la mitad del camino incluso ya dejaron de hacer campaña porque se dieron cuenta que no tenían posibilidades reales de competir. Entonces, creo, ¿no?, en lo personal que si me gustó mucho, incluso tú sacaste ese dicho, ¿no? Pues si vas ganando, pues no hagas bulla cuando la gallina es tuya, ¿no? Pues creo que si estás haciendo bulla es porque hay algo que te preocupa más allá del proceso, sino que es el resultado. Y creo que eso es lo que vamos a estar viendo. Y creo que es un político inteligente, creo que es un político con tablas, y que lo que está haciendo es tratar de vender caro su amor. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que no le alcanzó, desafortunada o afortunadamente. Correcto. Querido César, transitemos a temas justamente que tienen que ver en materia jurídica. Vaya pelea que se va a aventar en los próximos días Santiago Nieto, iba a decir Santiago Krill, no, Santiago Nieto Castillo, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y el actual procurador del Estado de Hidalgo. Básicamente, Roberto Gil Suart, gran conocido por ser calderonista, en su momento secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa, uno de los personajes más emblemáticos del Partido Acción Nacional, junto con un grupo de abogados. El día de hoy, pues básicamente anuncian que van a proceder contra diversas demandas contra Santiago Nieto Castillo, ex titular de la UIF, que por presuntos acosos, y esto de manera simultánea llega con un video que comparte el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Entonces parece que todo el grupo panista y también el grupo de Tamaulipas van a irse contra Santiago Nieto. Aquí parte de la conferencia de prensa de Gil Suart. Se han presentado diversas denuncias en contra de funcionarios públicos adscritos a la Unidad de Inteligencia Financiera
por hechos ocurridos durante y bajo la gestión de Santiago Nieto Castillo. Esta convocatoria tiene como objeto informar a ustedes sobre nuevas evidencias que ya fueron presentadas ante el Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, relacionadas con los diversos delitos federales presuntamente cometidos por Santiago Nieto Castillo y otros funcionarios públicos. Los hechos denunciados en las carpetas de investigación consisten básicamente en lo siguiente: alteración y manipulación de información en posesión de la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, es parte de lo que dicen los abogados, César. Prácticamente denuncian abuso de poder desde la Unidad de Inteligencia Financiera para irse contra ellos. Ahora, hay un dato que no debemos de olvidar porque no hay texto sin contexto. Roberto Gil Suart, pues fue ex esposo. Sí, es el ex esposo de la actual esposa de Santiago Nieto. Hablando de ex tóxicos, ¿no? Pero mira, lo que pasa es que esto va más allá, mi querido Manuel. Quien está hablando al inicio de la conferencia es Javier Cuello Trejo, que es uno de los despachos más fuertes que hay en este país y mejor relacionados. De su lado derecho se encuentra Disculpa su que hijo, te interrumpa, mi querido César. Disculpa que te interrumpa preguntándote, Javier Cuello, el mismo abogado que habían capturado a inicios del sexenio en una comida con Carlos Romero Deschamps, ¿o es otro? Sí, por supuesto, y que fue el abogado de Lozoya. Ok, adelante. Que fue conocido como el fiscal de hierro. Y recordemos que ellos son abogados de Cuello, de Francisco Javier Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas. Ellos lo que estaban explicando es que supuestamente la Unidad de Inteligencia Financiera, te lo digo porque tuve oportunidad de ver la conferencia de prensa, había inventado investigaciones y que había involucrado incluso a un ciudadano norteamericano para supuestamente no darle la oportunidad a Cabeza de Vaca de competir como posible candidato de este frente para ser candidato a la presidencia de la República. Y Gil Suart, recordemos, para que la gente tenga contexto, Javier Cuello Trejo es quien se encontraba enfrente, uno de los abogados más conocidos y más poderosos de este país. Del lado derecho de él se encontraba su hijo Javier Cuello Suart, y del lado izquierdo se encontraba el panista Gil Suart. Gil Suart es primo hermano del hijo de Cuello Trejo y sobrino de Cuello Trejo, para que la gente sepa y tenga un poco de contexto, ¿no? Y lo que ellos estaban denunciando es, en este caso Gil Suart, que se suma a esta defensa, pues obviamente tiene una afrenta personal, independientemente, eso no lo podría yo decir, pero sí tiene una afrenta personal con Santiago Nieto, lo hemos visto, incluso él hace mención en esta entrevista de que él ya ha denunciado públicamente en redes sociales el incremento en el patrimonio de Santiago Nieto. Y hay que recordar algo, a Santiago Nieto, pues ya por lo menos había existido mención en su momento de que formaba parte de un grupo, ¿no? Junto con Hitler, cuando estaba en presidencia de la República, por lo menos hubo esa acusación de que supuestamente utilizaban a la Unidad de Inteligencia Financiera para beneficiar o perjudicar. Incluso el mismo Cuello Trejo, a pregunta de un periodista del Financiero, si no mal recuerdo, le preguntó que si la Fiscalía General de la República tendría que llegar hasta la presidencia de la República, y él dijo: quien se encargará de la investigación será la Fiscalía General de la República, ya tienen la investigación y todos los datos en el Ministerio Público Federal. Y recordando, porque sí hizo la aclaración, que el presidente de la República no está involucrado, pero que incluso al presidente de la República se le había mentido, así como al fiscal general de la República. Fue interesante, ¿no? Desafortunadamente el contexto es que ellos lo hacen en defensa
del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. Entonces, creo que por supuesto trae una jiribilla, creo que trae también un tema político por ahí, pero sí es una acusación fuerte, es una acusación seria, y es una acusación que por lo menos a lo que yo veo están ofreciendo ciertos medios y datos de prueba que podrían ser constitutivos de delitos. Ya también se posicionó en este caso Santiago Nieto, y manifestó que negaba obviamente las acusaciones, que incluso la persona, porque sacan a una persona que trabajó en la unidad de inteligencia financiera, supuestamente mencionando que le había hecho un favor personal una persona de la embajada que trabajaba en la DEA. Se me hace poco creíble que un funcionario de la DEA, a un favor solicitado por parte del director de la unidad de inteligencia financiera, inventara que existía un oficio, ¿no? Digo, eso ya tendrán ellos la oportunidad de poder verificarlo, pero por lo menos de que están las acusaciones, sí. De que aparte hay una cuestión de carácter personal de Gil Swart, ¿no? Porque todos conocemos esta relación de su ex esposa, que es la actual esposa de Santiago Nieto, pues creo que lo hace todavía pues más perverso, ¿no? El saber cuál es el fondo de por qué Gil Swart se encuentra ahí. Entiendo que es sobrino de Cuello Trejo y primo, ¿no? Del hijo de Cuello Trejo, que son los abogados de Cabeza de Vaca, pero creo que le da todavía un tinte más maquiavélico a lo que estamos escuchando y analizando. Y también tendrá que ser Santiago Nieto y la Fiscalía General de la República quien determinen si existió algún delito o no, porque recordemos, por ahí incluso escuché algún comentario que decían, bueno, pero es que Santiago Nieto, al ser el fiscal del estado de Hidalgo, ¿no? Tiene fuero. Él no es fiscal del estado de Hidalgo, y todavía son procuradurías y está como encargado del despacho. Entonces, ni siquiera tiene fuero constitucional, ni siquiera fuero estatal. Entonces, incluso sí si lo habría la tuviera, no posibilidad, estaría a ¿no? salvo, como lo que le pasó al fiscal de Morelos, Uriel Carmona. O sea, incluso si lo fuese, tampoco hay garantía de que el fuero lo proteja al 100. No, incluso, lo que pasa es que recordemos que incluso el fiscal del estado de Morelos, Manuel, él estaba blindado por todos lados. Lo que pasa es que aquí hubo un choque con la Fiscalía de la Ciudad de México. Es muy poco probable que un fiscal de un estado termine siendo investigado por una fiscalía de una entidad federativa diversa. Aquí, como se encuentra pegado a la Ciudad de México con el estado de Morelos, y aunque inicia la investigación en el estado de Morelos, el hecho material, que lamentablemente fue el asesinato de esta mujer, pues se inicia en la Ciudad de México y se dan cuenta que existió manipulación en cuanto a la investigación. Entonces se realiza una nueva autopsia y se dan cuenta que, bueno, pues, la determinación que había realizado. Mucha gente decía, bueno, ¿por qué no fueron en contra de los peritos, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Pues porque quien supuestamente dio la orden y es el encargado de la fiscalía, pues es el fiscal general. Y él tenía fuero federal y tenía fuero local, pero el fuero local es para el estado de Morelos, pero como él es el que ejerce la acción penal, pues él no necesitaba tener fuero contra delitos del fuero común. Es una situación es casi imposible que suceda. En este caso sucedió. Y bueno, pues ya vimos todo lo que terminó sucediendo, que incluso por ahí un tribunal colegiado le concedió un amparo, que la gente se confunde, piensan que es porque se le tenía que respetar el fuero. No es así. El tribunal colegiado dijo que en cuanto al fuero ya se había determinado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no contaba con fuero para delitos de fuero común. Pero que ellos, en cuanto a la solicitud por no ser un delito grave de la Fiscalía de la Ciudad de México para que se concediera la prisión preventiva justificada, consideraban que existían otros medios que podía utilizar el juez y que no tendría que ser la prisión preventiva justificada. Por eso fue que se concedió el amparo para que pudiera salir en libertad y pues como todos lo pudimos ver, 5 minutos después ya había sido reaprendido por otra orden de aprehensión, por lo cual fue remitido nuevamente al reclusorio sur de la Ciudad de México. Qué peligroso es ser fiscal últimamente y más si te portas mal. Licenciado César Gutiérrez Priego, como siempre, le agradezco mucho su tiempo, presencia y análisis. Como siempre, gracias y espero que la próxima vez, bueno, que seguramente más que un deseo va a ser un hecho, ya sabremos quién va a ser el perfil, el prospecto presidencial de la Cuarta Transformación y estoy seguro que la audiencia de Sin Máscaras estará muy agradecida para escuchar tus comentarios sobre ese perfil que todo parece indicar que está entre dos personalidades,
pues ya se sabe. Mira, estar entre mis dos candidatos, eso es lo que te puedo decir, mi querido Manuel. Yo voy con la doctora Claudia Sheinbaum y voy con Adán Augusto. Esos son, desde el día 1 lo dije, quiero ser muy claro, no importa quién sea quien termine siendo el coordinador de los esfuerzos para la defensa del voto, quien sea, lo voy a apoyar. Con todo, sin restricciones, porque para mí, soñé tanto con una transformación como la que se está llevando a cabo que para mí la 4T va, sin importar quién va a ser la candidata o el candidato. Abogado, como siempre, muchas gracias. ¿En dónde lo podemos encontrar en redes sociales? Mira, mi querido Manuel, tengo un canal de YouTube que se llama César Guti Prim. Me dicen que es medio complicado encontrarlo, pero bueno, muchas veces subimos ahí videocolumnas y hacemos algunos comentarios sobre temas que son de interés en la seguridad nacional, en la seguridad interior, en la seguridad pública. Escribo mi columna todos los martes en La Silla Rota, y que aunque es un medio fifí, les agradezco la oportunidad porque nunca me han cambiado ni una coma en cuanto a lo que yo he querido escribir y siempre he tenido esa oportunidad de expresarme libremente. Y siempre he pensado que las personas de izquierda necesitamos aprovechar esos espacios también para poder nosotros dar a conocer nuestra forma de pensar y que todas las personas puedan tener diversidad de opiniones. Y pues obviamente en Sin Censura, con los comentarios que hacemos, y aquí en Sin Máscaras contigo, mi querido amigo Manuel, a veces incluso con Carmen Aristegui y algunos otros medios, aprovechando siempre la oportunidad de poder dar nuestros puntos de vista. Abogado, un fuerte abrazo, cuídese mucho y estemos en contacto. Y aguas, no visite tanto el estado de Morelos, porque ya ve que pues ahí las autoridades son algo particulares, tienen que reportar. Imagínate, el robo. Hay una secretaria de Seguridad Pública que dice que la gente tiene que avisarles antes de que los asalten, porque si no ya no pueden hacer nada, así de bravos. Pero hay que recordar algo, mi querido Manuel, mi padre era del estado de Morelos, entonces cuando voy a visitarlo a su tumba, pues tengo que ir forzosamente, y además tengo un hijo, ¿no?, que vive en el estado de Morelos, que ya es un adolescente, y por lo general cada 15 días, cada mes vamos para estar por allá con él, y pues esperando que se porte bien el chamaco, que por cierto le mando un abrazo y muchos besos. Muchas gracias, querido César, cuídate mucho y estaremos viéndonos muy pronto. Abrazo, mi querido Manuel, que pases buena tarde. Es César Gutiérrez Prego.